Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. Primera de Juan, en el capítulo 2. Vamos a dar lectura al verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Y quisiera dar lectura también al verso número 15. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Alabanzas a Jesús. Pueden estar como son tan amables. Bueno, esta es la función de la iglesia. Orar los unos por los otros. Y si un miembro se duele todo el cuerpo. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera motivar a la iglesia, motivarla con un pensamiento que he titulado Andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Surgen varios interrogantes que quisiera expresarlos, y el primero es: ¿cree usted que es posible andar como Él anduvo? El segundo: ¿qué tan fácil es esto? El tercero: ¿qué necesito para lograrlo? Qué bueno que en esta mañana nos hagamos estas tres preguntas y nos las contestemos a sí mismos. Seguir al Señor es el honor más grande que puede abrazar a alguien en su vida. Y es el cambio más extraordinario en todo aquel que lo hace. Nosotros lo hemos experimentado. Nosotros lo experimentamos a diario como iglesia del Señor. Nosotros hemos tenido un cambio. Si aquí hay alguien que no haya tenido un cambio, es hora de reconocer que Cristo cambia. Pero todos hemos tenido un cambio para bien en nuestras vidas. De hecho, la Biblia aconseja a los cristianos en Romanos capítulo 12 y el verso 9. Los aconseja a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Este es el consejo a los cristianos.
Pero usted se preguntará, ¿cómo así que aborrecer lo malo? Si es que yo no puedo aborrecer, yo soy hijo de Dios. No, es que lo malo entra en un contexto en donde nos hace daño, nos debilita. Y cuando habla de lo malo, está hablando de aborrecer justamente aquellas cosas que llegan a nuestra vida y que quieren ocupar un espacio que no deberían ocupar, porque nos alejan poco a poco de la presencia de Dios. Y la invitación es entonces a seguir lo bueno, a amar lo bueno, lo agradable, lo que nos conviene. Y seguir lo bueno es seguir y es andar en Cristo. Aleluya. Seguirle a Él es apuntarle a tener la vida eterna. ¿Cuántos le estamos apuntando a esta vida eterna? Usted y yo no nos vamos a quedar acá. Usted y yo vamos de paso por esta tierra. La Biblia dice que somos peregrinos. Y un peregrino no se queda estancado. Un peregrino va de paso porque tiene una meta clara y tiene un lugar a donde llegar, un objetivo. Y esta iglesia tenemos un objetivo y ese objetivo se llama Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Seguirle a Él es tener una vida llena de gozo. El gozo que Cristo da. El gozo que siento yo. El cual no me puede dar el mundo. El gozo que Cristo da. Una vida que sencillamente, pese a las circunstancias, pese a lo que estemos pasando en nuestras vidas, en nuestro interior hay algo que está ardiendo constantemente. Y es el Espíritu Santo, el cual genera en nosotros ese gozo de salvación. Humanamente podemos sentirnos acongojados. Humanamente nos enfermamos y nos da tristeza. Sí, así es. Les confieso que en los últimos días, yo no sé si será ya la andropausia o qué será eso, pero he tenido días que yo digo, Dios mío, ¿qué me está pasando? Una sensibilidad en mi vida que yo no me la explico. Y yo veo que hay una injusticia, que están haciendo algo y eso inmediatamente es como si me enterraran un puñal. Y yo le digo al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. No es fácil. Vivir aquí no es fácil, pero si vivimos en el gozo del Señor, en la presencia del Señor, Dios nos ayudará. Dios nos fortalecerá. Dios abrirá puertas. Aleluya. Seguirle a Él
es vivir en la paz del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Seguirle a Él es vivir en amor, vivir en armonía. Seguirle a Él es tener una vida plena en la presencia de Dios. Esto solo lo puede dar Él. Su nombre es Jesús. Aleluya. Porque este Jesús es el todo en todos. Y Él lo llena todo con su presencia. Gloria al Señor. De ahí porque la Biblia declara que en Él estamos completos. Estamos. ¿Quién es, amada iglesia? Usted y yo como iglesia del Señor. En Él estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, estamos en Él completos. Gálatas 3:27 declara la palabra de Dios: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted ha sido bautizado en Cristo. Usted está revestido de Cristo. Si no había leído esto, en esta mañana lo sabe. ¿Cómo así, hermano, que estoy revestido? Sí, hermano. Usted está revestido de Cristo. Usted tiene una coraza poderosa. Usted tiene algo grande en su vida. Por eso no hay nada que pueda enfrentarse a usted mientras usted esté metido en la presencia de Dios. Porque hay un revestimiento especial en su vida. Y sigue diciendo: para andar como Él anduvo, es necesario esto: estar revestidos de Él. Revestidos de Él. Es ilógico, ¿no? Pareciera ilógico. Y pudiera ser que alguien diga: es imposible. Es imposible. Como sus discípulos. Sus discípulos en un momento lo dijeron cuando Jesús les enseñaba acerca de la palabra del discipulado, de andar firmemente. Ellos dijeron en Juan 6:60, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. Dura. Acá podrá haber alguien, o quizás allá en las redes, diciendo: no, es que lo que está diciendo ese predicador, uy, eso es duro. Dura es esa palabra. ¿Quién puede seguir a Cristo y andar como Él anduvo? Sus discípulos dijeron: ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Pero no es así, amada iglesia. La historia bíblica nos enseña que hubieron quienes, dejándolo todo, decidieron prestarle oído a Jesús y andar con Él. Andaron con Él. Así como nosotros andamos con Él.
Hay unos ejemplos que nos ilustra la Biblia, y es el caso de Pablo. Pablo dejó sus raíces, Pablo dejó su tradición en la cual estaba bien arraigado y se enfocó en aquel llamamiento. Eso hizo Pablo, andando por el camino y yendo a buscar cristianos para meterlos a la cárcel, pero antes azotarlos. Sencillamente Jesús lo llamó, tuvo un encuentro, tuvo una relación con Dios. Dios quiso tener una relación con él. Y en ese llamamiento, Pablo queda no solamente atónito, sino que queda sin luz en sus ojos. Y cayó de aquel caballo. Y yo me imagino a este hombre pensando: ¿qué me ha sucedido? ¿Qué he hecho? Dios lo tuvo que sacar con mano dura. Lo sacó. Así como también nos sacó a nosotros con mano dura. Dios siempre saca con mano dura. Al pueblo de Israel lo sacó con mano dura. Y aún a nosotros nos sacó con mano dura. ¿Cuántos de nosotros decíamos: yo no quiero nada con ese evangelio? A mí no me hablen de eso. Yo nací así y así me voy a morir. Sí, esa es la realidad. Nosotros también tuvimos un encuentro con el Señor. Él nos llamó, no porque usted y yo hubiéramos querido. Si usted me dice en esta mañana: hermano, es que yo vine por mi propia cuenta, yo quise. Hermano, qué pena con usted, pero yo dudo eso. Porque es que aquí se viene si el Señor lo atrae con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Hay muchos que están perdidos y que se les habla la palabra y dicen: sí, yo conozco, sí, yo tengo, sí, yo creo, sí, yo voy. Pero es una vida totalmente opuesta. Opuesta. Hay una señora que me duele mucho hablar con ella, porque la tengo de vecina junto al local que administro por la gracia de Dios. Y esta señora ya ha ido varias veces al médico con EPOC, enferma, sus pulmones ya no dan más de la nicotina y todo el día se la pasa tose que no ha tosido, y todo el día también se la pasa tirando humo. Y yo le he evangelizado y le he dicho: deje eso, eso le está haciendo daño. Y lo que me dijo es: don Albeiro, si yo lo dejo, esto me mata. Esto me mata. Y bueno, ella llora demasiado y se compunge de corazón, pero no da un paso adelante, no lo da. El único que la puede sacar con mano dura es el Señor Jesús. No hay más, no hay más. Aleluya. Pedro, cuando tuvo que dejar sus creencias para andar firmemente con Jesús,
Si bien él fue enviado a predicar a los gentiles, él creía que solo los judíos eran exclusivos, y Dios le mostró que no era así. Y lo envió a casa de un gentil, en donde Dios se manifestó poderosamente a través de su Santo Espíritu. Vamos a mirar ahí en Hechos capítulo 10 y el verso 46. Pedro era arraigado a la tradición, al judaísmo, pero Dios también hizo algo con este hombre y le mostró que esta salvación era para todos y que Dios no hacía acepción de personas. Hechos capítulo 10, verso 44. Dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y otro caso lo vemos con Esteban. Esteban también anduvo con Jesús y no escatimó su propia vida, sino que fue firme en su decisión de andar con él, a lo cual no cesó en ningún momento, aún viendo la intención que estos tenían contra él. Aleluya. Pero Esteban no cesa de hablarle a esa multitud las palabras que tenía que hablarles. Ahí en el mismo libro de Hechos capítulo 7, miramos en el verso 54. Dice: oyendo estas cosas, ¿quiénes? El pueblo judío. ¿Qué pasó? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y qué sucedió? Y él dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Pero en ningún momento claudicó. Él no se fue para atrás y de pronto, al ver la furia de aquellas
multitudes. No dijo, no, aquí no hay más sino negar a Jesús. No, Señor. Él anduvo con él. Él fue firme en su propósito y hasta el último instante durmió con él. Aleluya. Iglesia del Señor, si es posible andar en la presencia de Dios, si es posible vivir en su voluntad, si es posible andar en santidad. El Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y si Él nos manda a ser santos es porque esto es posible. Aleluya. Si es posible estar en justicia, si es posible vivir en esta verdad gloriosa, si es posible ser compasivos, si es posible ser misericordiosos, si es posible, iglesia. Debemos quitarnos muchos prejuicios que nos meten incluso muchas denominaciones. Cuando de pronto nos ponemos a escuchar lo que no debemos escuchar. Si es posible y necesario permanecer en Él. Permanecer en Él. San Juan capítulo 15. Vamos a leer lo que nos dice Jesús. San Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, iglesia, no podemos hacer absolutamente nada. Aleluya. Él es la vid, la vida, la savia, la rica savia. Él es. Cristo es su nombre. Él es, no hay más. Aleluya. Y para permanecer en Él es necesario permanecer en la unidad del amor. Unidad del amor. Primera de Juan, vamos a dar lectura allí, en donde mirábamos la palabra de Dios. Mismo libro. Primera de Juan capítulo 4. Y el verso 16. Permanecer en amor, en esta unidad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. El que permanece en amor, entonces Dios permanece en él. Y el verso 17 declara: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Con qué? Con un propósito. Y ese propósito es que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza. Y sigue diciendo:
Pues como Él es, estamos en el verso 17, como Él es, como es Cristo, que dice, así somos nosotros en este mundo. Así, sí podemos andar como Él anduvo. Aleluya. Si hay alguien que piense que es imposible permanecer en este camino y ser fiel a Dios, pues déjeme decirle que la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro, lo que es imposible para usted y yo, que vemos, que palpamos, que sentimos. Ay, hermano, es que a mí me es imposible que ese muchacho salga de esa drogadicción. Es imposible que mi esposo vuelva. Es imposible que mi hija deje ese novio con tan malas influencias. Es imposible. Nosotros nos armamos los imposibles. Pero Dios es Dios de lo imposible. Aleluya. Oh, alabanzas a Jesús. Todo es posible para Dios. Así lo hemos creído desde el principio. Todo es posible para Dios. El Señor Jesús dijo, cosas mayores que estas ustedes harán. Eso se lo dijo a sus discípulos. Cuando sus discípulos se quedaban atónitos y maravillados de ver esas obras tan maravillosas que Él hacía en medio del pueblo. Cómo libertaba, cómo echaba fuera demonios, cómo obraba en medio de los enfermos y aún cómo levantaba a los muertos. Ay, no se maravillen, no se maravillen. Pues si ustedes ven que yo hago esto, ustedes también las harán. Aleluya. Y eso es verdad, iglesia. Es verdad. Lo que sucede es que a muchos de nosotros de pronto nos falta apropiarnos de la palabra que oímos. Apropiarnos de ella. Porque el Señor nos ha dado poder. ¿No dice así la Biblia? Nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Aún para hollar serpientes y escorpiones. Y ahí hay muchas serpientes y hay muchos escorpiones. Y quieren inyectar ese veneno maligno. Pero el consejo es seguir lo bueno. Aborrezcan lo malo. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, pasa. Todo eso pasa, todo eso es pasajero, todo eso es efímero y se queda acá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El mundo no tiene poder, ni dominio, ni autoridad, ni mucho menos el mundo tiene señorío sobre los hijos de Dios. Hijos. Estoy hablando de los hijos. No lo tiene. Al igual que el pecado tampoco lo tiene. No lo tiene.
Cristo venció todo eso en la cruz del Calvario. Él nos entregó el camino totalmente despejado. Cristo ya hizo la obra. No tienen ni dominio ni poder, ni el mundo ni el pecado sobre los hijos de Dios. Pero cuando estos dos se enseñorean de este hijo, de este creyente, es porque éste lo permite. Este está poniendo los ojos donde no debe ponerlos. Este está queriendo conseguir lo que no puede conseguir en el momento. Este está queriendo hacer lo que no le es lícito hacer. Entonces, es la única forma que estos dos individuos se enseñorean del Hijo, de usted y yo como creyentes. Cuando abrazamos eso, cuando anhelamos eso. La Biblia habla en Santiago acerca de las concupiscencias. Y esas concupiscencias hacen estragos. Porque esas concupiscencias engendran el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Si estamos revestidos de Cristo, todo esto va a llegar y va a rebotar. Va a rebotar, amada iglesia. Porque que llega, llega. Aleluya. Cuando andamos como Cristo anduvo, hermanos, la vida es fácil. Es liviana, es agradable. Hermanos, no hay que negar que cuando uno llega al Evangelio, hay muchas cosas que todavía lo atraen de afuera. Sí, lo atraen. Yo me bauticé un 31 de diciembre del año 94. Hermano Arnulfo Villada. Y cuando yo salí de aquí, esos colores, esas luces, esa música, y eso era como un imán. Y al año siguiente yo seguía como vivo allá. Yo, ¿qué pasa pues? Lo mismo. Hermanos, pero cuando uno logra por la gracia de Dios alcanzar una madurez espiritual en la presencia de Dios, esto es algo grande. Esto es algo hermoso. Esto usted ya no mira sino a Cristo. Esto ya usted no vive sino por Cristo. Esto usted ya no quiere sino estar en la presencia de Dios. Y su vida se torna en una armonía espiritual. Y usted está en el trabajo y usted está, Señor, gracias. ¿Cuándo será la hora de salir? Y hasta trabaja con pereza. Yo quiero irme para la iglesia. ¿Por qué? Porque están dando en Cristo. Qué bueno, qué bonitas esas palabras que dijo Jesús. Mi yugo es fácil. ¿Y qué, iglesia? Y ligera mi carga. Esto es fácil. Esto es fácil. Esto no es ni siquiera de que usted y yo luchemos. Usted y yo no podemos luchar, porque si usted y yo luchamos nos van a vencer. Así de sencillo.
Esto es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él, sí, Él tiene cuidado de nosotros. Debemos estar seguros de esto, con una claridad tremenda en nuestras vidas, de que Él tiene cuidado de nosotros, y qué mejor cuidador que Él. En estos días, esta semana que está mi familia en la casa, y nos ha tocado el arduo trabajo de cuidar al nieto y de estar ahí con él. Hermanos, vuelvo y digo, yo no sé si ya será la edad, pero le comento que me sacó la gota amarga. Así son los nietos, los abuelos saben cómo es eso. Me sacó la gota amarga, pero, y a pesar de que yo tenía cuidado de él, estaba tan cansado que por momentos, ay, Emiliano, quédate aquí un momentico, déjame descansar la espalda, déjame descansar. ¿Por qué? Porque es que somos humanos y nos cansamos. Pero Cristo no se cansa. Cristo tiene cuidado de nosotros y sencillamente nos lleva victoriosos. Aleluya. No importa lo que estés pasando, Cristo tiene cuidado de ti. Aleluya.